Mike Tyson fue una leyenda desde su primer knockout, y a partir de ese momento no paró de vivir la vida como solo él podría. Iron Mike era el terror del cuadrilátero, ya que sus contrincantes apenas resistían un round en pie. No se había visto nunca nada igual. Su éxito fue acompañado por la fama tanto en el deporte como en sus acciones fuera del mismo. Con un porcentaje de knockout del 88%, fue señalado como uno de los pegadores más duros en la historia de los pesos pesados. Pero su vida tuvo situaciones de las más variadas, algunas muy curiosas, más allá de su habilidad en el cuadrilátero. Como por ejemplo sus mascotas, que eran sus tigres de Bengala, la mordida en la oreja a Holyfield y muchas cosas más. En esta nota recordaremos algunas de ellas para conocerlo a profundidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Mike Tyson? Lo leo en los comentarios. Como siempre te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Mike Tyson nació el 30 de junio de 1966 en Brownsville, Brooklyn, Estados Unidos. Su padre fue Pearsall Tyson, pero nunca llegó a conocerlo. Pero su padre de corazón fue Jimmy Kirkpatrick. Su madre, Lorna Mae Smith, siempre se dedicó a mantener a su familia desde el primer momento, y cuando decimos familia, nos referimos a sus hijos, Rodney, Nisi y Mike. A los 7 años de Mike, Lorna perdió su trabajo y quedaron en la calle. Se fueron a vivir a Brownsville, pero siempre los terminaban corriendo por falta de pago. Tal fue así que hasta llegaron a vivir en edificios abandonados, donde no tenían servicios como agua, calefacción y electricidad. En una de sus declaraciones de grande, Mike contó que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 7 años. Según él, el autor del hecho era un hombre mayor que le agarró cuando él estaba en la calle, pero no dio mayores detalles, solo que había logrado zafarse de su acosador y salir corriendo. Sin embargo, el pequeño Mike se sentía tan avergonzado que nunca acudió a las autoridades para denunciarlo. Mike, además, tenía problemas en la escuela pública a la que asistía, porque sus compañeros lo insultaban por su peso, por su ceseo y por estar constantemente acompañado de su hermana. Fue así como durante los primeros años dejó el colegio. Durante esos años aparecería una afición que lo acompañaría hasta la actualidad, su amor por las aves, especialmente por las palomas. Un dato de color es que este detalle se utilizó para su serie animada Mike Tyson Mysteries, que se estrenó en el año 2014. Retomando, a los 11 ya ganaba dinero gracias a las peleas callejeras y las apuestas. Brooklyn ya repetía su apellido, tanto que años después fue arrestado 38 veces. Para ese entonces ya estaba dentro del sistema judicial y debía presentarse en diferentes ámbitos especiales para ayudarlo a reincorporarse a la sociedad. Incluso en estos centros comenzaron a administrarle clorpromacina. Antes de cumplir 13 años, fue arrestado en posesión de bienes robados y lo enviaron a un reformatorio. Allí se peleó con un interno y lo trasladaron a Elmwood, un centro penitenciario donde conoció a Bobby Stewart, un exboxeador profesional que había llegado a ser campeón nacional. Él fue quien lo entrenó primero. Esos meses, mientras estuvo privado de su libertad, no paró de tirar golpes hasta que conoció al famoso entrenador Cus D'Amato, que tenía un gimnasio en Catskill. Ahí fue donde conoció a Teddy Atlas, un joven entrenador que, junto a D'Amato, entrenaron a Mike. Tras recibir la libertad condicional, D'Amato se hizo cargo de su tutela. Junto a D'Amato pudo conocer personalmente a Wilfred Benítez e incluso llegó a hablar con Ali por teléfono. Para entrenar a Mike, contratan a los mejores sparrings, porque por más que era joven, no tenía con quién entrenar por su peso y sus aptitudes. Para ese entonces Mike comenzó a pelear en lugares pequeños. En 1981 hizo su primer combate. Lo ganó en el tercer asalto en el Holyoke Boys Club. Los combates, a partir de esa victoria, no pararon de llegar, hasta participó en las Olimpiadas Juveniles. Ganó todos los torneos regionales y peleó por el título nacional en Colorado, y como era su costumbre, derrotó a todos sus rivales por nocaut, incluida la final ante Joe Cortés, al que tumbó en 8 segundos. Así fue como se ganó el apodo de The Tank.
ya que pesaba 91 kilogramos con 14 años. En 1982, defendió su título en las Olimpiadas Juveniles ante Kelton Brown, al que derrotó en el primer asalto. Había ganado casi todas sus peleas, pero le tocaba vivir una de las peores. Su madre, Lorna, quien había sido diagnosticada con un cáncer, había fallecido. Así fue como Tyson volvió a la calle, a los robos y a las drogas. Sin embargo, volvió a entrenar con D'Amato. En esa época su cabeza estaba bastante alterada y abusó de una niña de 11 años, familiar de Teddy Atlas. Al acusarlo, el entrenador Atlas lo amenazó con una pistola calibre 38 y le disparó, pasando la bala muy cerca del boxeador. Atlas se apartó del equipo de entrenamiento y entró Kevin Rooney. Sin embargo, los cambios hicieron la diferencia, ya que en diciembre de 1982, Mike perdió por primera vez en el campeonato aficionado estadounidense en Indianápolis. Pero eso no lo frenó. En 1983, obtuvo la medalla de plata tras disputar los guantes de oro. Pero años más tarde los ganaría y luego pasaría a ser un boxeador profesional. Con una gran cantidad de victorias como amateur, se hizo profesional en 1985, año en que ganó 14 combates, 11 de ellos por nocaut, en el primer asalto. 2 años después, más específicamente para finales de 1987, ya había ganado los títulos de la World Boxing Association, de la International Boxing Federation, defendiendo en varias contiendas los títulos. En 1989, su récord profesional era de 37-0, con 33 victorias por nocaut. A pesar de su éxito profesional, volvió a tener problemas personales y legales. En 1988, tras un breve matrimonio, se separó de quien era su mujer, la actriz Robin Givens, y se asoció a Don King, tras demandar a su manager y despedir a su entrenador para siempre. En 1990 perdió el título de los pesos pesados ante James Buster Douglas, en un combate considerado como una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Esa caída le sirvió para enderezar su carrera, y tras esa derrota, logró hilar 8 triunfos consecutivos, gracias a los cuales recuperó 2 de sus coronas. Pero en realidad, la pronta decadencia de Mike Tyson había empezado hacía mucho tiempo, probablemente desde el principio de su carrera. Las drogas y el sexo eran entonces el escape que Mike necesitaba para esquivar sus obligaciones. Para el año 1992, fue acusado de violar a Desiree Washington, una participante de un concurso de belleza. Así fue como lo sentenciaron a 10 años de cárcel, de los cuales solo pasó 4 tras las rejas, y se le obligó a pagar una multa de $30,000. En abril de 1995, salió por buena conducta para reemprender su carrera de boxeador y también para cuidar a sus mascotas. Mientras él estuvo encerrado, uno de sus amigos le consiguió 3 tigres de Bengala, Kenia, Storm y Boris, una clara muestra de derroche e inconsciencia típica de su vida de aquel entonces. Con el tiempo se tuvo que ir deshaciendo de ellos. Kenia, quien la tuvo por más de 15 años, le arrancó el brazo a una mujer y luego de eso ya no tuvo tigres de Bengala. En lo que respecta al boxeo, en 1996 volvió por su título en el MGM Grand de Las Vegas. En las tribunas estaban las estrellas como Will Smith, Jim Carrey, Denzel Washington, Pamela Anderson, Nicolas Cage, Shaquille O'Neal y hasta Donald Trump. El duelo duró apenas 89 segundos y pudo recuperar su cinturón. Tyson además pidió perdón por lo sucedido con Desiree Washington. Una vez que tuvo el título, solo tenía 2 opciones, defenderlo o perderlo, y pasó lo último. El título mundial de los pesados quedó en manos de Evander Holyfield. Tyson no era el mismo que antes y todos lo sabían, por eso no tardó en pedir la revancha. Antes de pelear, se volvió a casar. Su segundo matrimonio fue con Monica Turner y duró del 19 de abril de 1997 al 14 de enero de 2003. Turner trabajó como pediatra en la Universidad de Georgetown Medical Center en Washington, D.C. Turner pidió el divorcio a Tyson en enero de 2002, alegando que había cometido adulterio durante su matrimonio. La pareja tuvo 2 hijos, Raina y Amir,
En junio de 1997, Tyson protagonizó una de las más desagradables anécdotas de la historia del boxeo, cuando resultó descalificado tras arrancar de un mordisco parte de la oreja de Holyfield. 2 días después, se disculpó ante Holyfield por los hechos durante el combate y años más tarde, en 2004, Holyfield salió a hablar y dijo que había perdonado a Tyson por lo que había hecho. Los primeros años de la década del 2000 fueron turbulentos para Mike. En sus peleas ganó la mayoría, pero siempre estaban condimentadas con problemas. Eso lo llevó a su último enfrentamiento. En 2003 se declaró en bancarrota. Eso después de haber cobrado $30 millones en algunos de sus combates y unos $300 millones en el total de su carrera. Increíble. Luego de haber malgastado su fortuna de $500 millones, no le quedó otra que vender una de sus lujosas mansiones para aflojar un poco su situación financiera que lo tenía contra las cuerdas. El comprador era nada menos que el rapero 50 Cent. El 11 de junio de 2005, perdió su última pelea ante el irlandés Kevin McBride, estando en un mal estado de forma y pesando 105 kilos. Tras perder 3 veces en sus últimos 4 combates, anunció su retirada declarando: "No puedo seguir con esto, no puedo seguir mintiéndome, no voy a seguir arruinando este deporte. Es simplemente mi final, se terminó". Como si eso fuera uno de sus peores golpes bajos, 4 años más tarde, el 25 de mayo de 2009, su hija de 4 años, Exodus, fue encontrada enredada con una cuerda de ejercicios enrollada en su cuello. Fue llevada de inmediato a un hospital de la ciudad de Phoenix, donde permaneció en estado crítico hasta morir el 26 de mayo de 2009. En ese momento, Mike dijo que quería agarrar un arma y soltar al animal que llevaba dentro, pero al entrar al hospital y ver a los otros padres que estaban perdiendo a sus hijos, dijo que él no quería ser un histérico y aprendió a llevar su muerte como debía ser. 11 días después de la pérdida de Exodus, Tyson se casó por tercera vez con su novia, Lakeisha Kiki Spicer, de 32 años, y fueron padres de Milan y Morocco. En total tuvo 8 hijos con distintas mujeres. Además de sus hijos biológicos, reconoció a la hija mayor de su segunda esposa como suyo. Tras estar varios años peleando para salir de las crisis financieras, Tyson volvió a hacer buenos negocios. Invirtió en una empresa que cultiva y comercializa cannabis en California, donde su consumo está legalizado, y gana aproximadamente, escuchen bien, $500,000 al mes. En lo que respecta a lo deportivo, en noviembre del 2020, volvió a calzarse los guantes a los 54 años en una pelea de exhibición frente a Roy Jones Jr., que terminó en empate, y ahora parece ser que va a pelear con el youtuber Jake Paul, pero todavía falta cerrar algunos detalles. Mientras tanto, se lo puede escuchar en su propio podcast, llamado Hot Boxing with Mike Tyson. La vida de Mike Tyson tiene mucha tela por cortar, muchas historias que contar y una infinidad de locuras dignas de otros videos. Si les gustó, compartan en los comentarios qué les gustaría saber sobre Mike Tyson. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.